Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Comienza Construir TV Noticias, media hora repleta de información, con días tremendamente agitados, repletos de novedades, intervenciones, decretos de necesidad y urgencia y después otro tipo de noticias, pero también con mucha importancia. Primero las damas, repleta de cosas para contar. En media hora, Sofi, ¿podemos? Podemos, claro que sí, Fede, aquí en el aire de Construir TV Noticias. Bienvenidos a todos allí del otro lado de la pantalla. Contarles que el Gobierno Nacional decidió intervenir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, incluso con presencia policial en la puerta del organismo. Y Martín Sabatella, que resiste, les contamos los detalles en un ratito nada más. Y ahora el caballero del equipo también con novedades. Balmi, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Fede? Saludamos a todos y a todas del otro lado de la pantalla. En el plano deportivo tenemos que decir que Paula La Peque Pareto es la ganadora del Olimpia de Oro y también vamos a estar hablando del sorteo de la Copa Libertadores de América. Tenemos invitado, Federico de Santandina viene a contarnos en qué trabajan en la Fundación Ciro de Santandina, una fundación que surge a partir de una tragedia personal, su chiquito muriendo por síndrome urémico hemolítico, y entendiendo que era necesaria esta fundación para instruir, educar, orientarnos a todos los que no entendemos bien de qué hablamos cuando hablamos de este síndrome, cómo se contagia. Muy, pero muy importante su presencia, le agradecemos que esté aquí. Vamos a comenzar con las noticias, te decía Sofi, la intervención del AFCA, no solamente del AFCA, sino también de la AFTIC, que difícil decirlo, es la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Dos intervenciones, a partir de un decreto. El ministro Aguad lo contaba así esta mañana. Se dictó un decreto mediante el cual se ha intervenido el AFCA y el AFTIC, que son los dos entes que regulan las telecomunicaciones y los medios audiovisuales. Esa medida se tomó ayer a última hora y la estamos haciendo efectiva en el día de hoy. La razón es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios y existe como una rebeldía de parte de las autoridades para atenerse al nuevo régimen del ministerio, que es el que fija las políticas de comunicación en el país. Esto es un decreto, es decir, el presidente tiene facultad de intervenir organismos. Hay muchas razones, pero fundamentalmente los entes han seguido funcionando, administran recursos presupuestarios, toman decisiones sobre licencias y sobre adjudicaciones y lo han seguido haciendo sin atenerse a las políticas que va a fijar o que está fijando el ministerio. Esta rebelión obviamente justifica porque si no estamos frente a un caos donde las decisiones se contraponen y se contradicen, razón por la cual no podemos seguir funcionando de esta manera. En el decreto que ustedes deben tener en sus manos están expuestas algunas de todas estas razones. El decreto ya fue dictado ayer. Los dos entes están intervenidos. El ingeniero en telecomunicaciones Mario Frigerio es el interventor en el AFTIC y el doctor Agustín Garzón es el interventor en el AFCA. Ellos tienen que hacerse cargo de los dos organismos. Una conferencia de prensa un poquito más extensa, pero en este pequeño tramo escuchábamos dos veces la palabra rebelión, escuchábamos también mencionar caos y escuchábamos también mencionar ente autárquico. Martín Sabatella tiene mandato por 2 años más, o tenía, no sé cómo conjugar el verbo. Lo cierto es que no es casual, se ha diseñado de esta manera los mandatos de este tipo de entidades para que tengan independencia, intercalándose con el color político del gobierno que pudiera llegar a cambiar. Sofi, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ente autárquico, de rebelión, de caos? Hoy Martín Sabatella respondió respecto a esa palabra en la que vos haces hincapié, Fe, de rebelión. Dijo: Aguad habla de rebeldía como si estuviésemos haciendo la colimba y él fuera el general. No es inocente tampoco la palabra de Sabatella. Recordemos que Aguad lo apodan el milico. Aguad, de alguna manera, lo que venía a hacer la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, creando la AFSCA, que es la autoridad que aplica esta normativa aprobada por amplia mayoría del Congreso Nacional, era justamente crear un ente autárquico por fuera, extrapoder de alguna manera del Poder Ejecutivo. ¿Qué hizo Mauricio Macri el mismo 10 de diciembre, el día que asumió, vía otro decreto también? Poner a la AFSCA y también a la AFTIC bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones, ministerio que está a cargo del hombre al que veían ustedes recién
Oscar Aguad. Lo cierto es que lo que entiende ahora el gobierno de Mauricio Macri es que estando bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones, Sabatella, si le ordena el gobierno correrse y dejar el cargo, debe hacerlo. Por lo tanto, la AFSCA deja de ser un ente autárquico por decreto, al contrario de lo que estableció la ley aprobada por amplia mayoría del Congreso de la Nación, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sofi, también hay que aclarar que quizás por una cuestión mediática el AFSCA es más conocido, pero en la línea de las TIC es interesante también mencionar que está en juego todo lo que tiene que ver con telefonías celulares, que no es un detalle menor, es un negocio enorme. Por eso cuando Oscar Aguad hace referencia a la justificación, y está escrito en el decreto 236, que ustedes pueden leer en el boletín oficial, ya está publicado, hace referencia a que es necesario que los celulares empiecen a funcionar bien, que lleguen los servicios de telefonía celular a todos los rincones de la Argentina. Lo cierto es que recordemos que en el año 2008 el grupo Clarín intentó, cuando Néstor Kirchner era presidente, hacerse de la empresa Telecom, ingresar al negocio de las telefonías, de las telecomunicaciones. La nueva ley de servicios de comunicación dice claramente que un medio de comunicación, una empresa de comunicación no puede tener, además de medios audiovisuales, no puede tener en su poder telecomunicaciones. Por eso, por ejemplo, el grupo Telefe, el grupo Telefónica, tenía que también desinvertir porque era dueño de un canal de televisión y también de una empresa de telefonía celular. En este caso, el negocio del 4G, el negocio de la telefonía celular, es el negocio al que quiere entrar el grupo Clarín, y con este nuevo decreto la puerta queda completamente abierta. Por último, cerramos. Dijo Aguad que Sabatella era un militante político, que por eso la decisión del gobierno de Macri era correrlo. Lo cierto es que el nuevo interventor, Mario Frigerio, había tuiteado: Cristina Fernández de Kirchner chorra, la ley de servicios de comunicación es anticonstitucional, o sea que la ley de la cual él va a tener que hacer potestad, para él es anticonstitucional, y además es un expreso militante del PRO también. O sea que en realidad el argumento de correr a Sabatella porque es militante termina dándose por tierra, porque también el nuevo interventor es militante, en este caso, del PRO. Cambiamos de tema ahora, pasamos al deporte. Mainetti, no escuché mención alguna acerca de mi apuesta a la Peque Pareto, finalmente llevándose el oro anoche en la entrega de premios. Se adelanta a mi comentario, obviamente, como se adelantó también ayer a lo que ocurriría con la entrega de los Olimpia de Oro. Y Paula, la Peque Pareto, se quedó con el Olimpia Dorado de la edición 2015 de los premios que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos. El reconocimiento a la Peque, tenemos que decir, tiene como fundamento el haberse consagrado por primera vez campeona del mundo en judo en Kazajistán en el pasado mes de agosto. Pareto lleva ganados 5 títulos en 8 torneos y ostenta un récord de 22 victorias y apenas 3 derrotas. Todas estas derrotas en finales. La tigrense de 29 años le aportó por primera vez un Olimpia de Oro al judo y ahora irá por su próximo objetivo, que es ni más ni menos los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año que viene. Durante la ceremonia también fueron premiados Lionel Messi en la categoría Fútbol Internacional, Marco Rubén, el delantero de Rosario Central, como el mejor jugador del fútbol local, y el nadador Federico Gravich, que además de ganar en su disciplina, fue reconocido con el premio ENART, mientras que Andrés Nocioni se quedó con la distinción al mejor jugador de básquet. Menciona aparte la producción que la Peque Pareto hizo totalmente en bolainas, en ESPN, divina, genia total, homenaje absoluto a la Peque Pareto de punta a punta. Y otra de la información que queremos compartir con todos ustedes es que se sorteó la Copa Libertadores de América. Este sorteo se realizó en Paraguay y los equipos argentinos ya conocen sus rivales. 6 serán los conjuntos nacionales que participarán en el máximo torneo continental y ninguno parece tener un camino fácil en la segunda fase de esta Copa. River integrará el Grupo 1 junto a The Strongest de Bolivia, Trujillanos de Venezuela y esperará por el ganador de César Vallejo de Perú y São Paulo de Brasil. A simple vista no parece ser un grupo muy fácil para River. Boca estará en el Grupo 3 con Bolívar de Bolivia, deberá ir a la altura del país del altiplano para jugar, Deportivo Cali de Colombia, y aguardará, atención, por el ganador de Racing y Puebla de México. O sea que el Grupo 3 podría tener 2 equipos
argentinos. San Lorenzo tendrá un grupo 6 muy pero muy difícil junto a Gremio de Brasil, Liga de Quito de Ecuador y el Toluca de México. Por su parte, Rosario Central irá al grupo 2 con Nacional de Uruguay, Palmeiras de Brasil y el ganador del cruce entre River de Uruguay y la Universidad de Chile. Y por último, tendrán una primera instancia de repechaje Huracán y Racing. Decíamos, la Academia jugará frente a los mexicanos de Puebla, mientras que el Globo se medirá ante el Caracas de Venezuela. ¿Independiente? Jugamos la Copa Sudamericana en el segundo semestre del año. Bien. Vamos a presentar a nuestro invitado. Presentamos formalmente al invitado del día de hoy, es Federico de Santadina, fundador y presidente de la Fundación Ciro de Santadina. Es el papá de Ciro, un bebé de 1 año y 4 meses que falleció tras contraer un síndrome urémico hemolítico. Convirtiendo el dolor en acción, crearon junto a su señora la Fundación con el fin de concientizar y prevenir esta enfermedad. Es licenciado en Dirección de Negocios y asesor de empresas. Bienvenido, Federico. Gracias por estar con nosotros. Por favor, Se conoce poco del síndrome urémico hemolítico, a menos que le toquen suerte a alguna persona conocida del medio del espectáculo o algún escándalo. Fue muy conocido en su momento este síndrome a partir del escándalo de una famosa firma de comida rápida que recibió la denuncia, y a partir de ahí se divulga un poco más de información. Pero en general, los papás, cuando nos hacemos papás, no nos informan de este tipo de cosas. ¿De qué se trata el síndrome urémico hemolítico? Mira, es un síndrome que ocurre a través del ingreso de una bacteria, que la bacteria se llama Escherichia coli, que es una bacteria muy conocida, que todos los días uno convive con ella. La diferencia que tiene este síndrome es que si esa bacteria ingresa y libera una toxina, es cuando se produce el síndrome. El síndrome lo que hace es atacarte el riñón, el chico deja de hacer pis, te puede atacar la sangre, por eso empiezan con diarreas con sangre, y en muchos casos ocurre que afecta el sistema nervioso central. Los chicos que quedan, digamos, vivos, las secuelas que les dejan muchas veces son complicadas. Esa es digamos, principalmente la actividad que hace esta bacteria cuando ingresa al organismo y cuando libera la toxina Giga. ¿De qué manera ingresa esta bacteria? ¿De qué manera nos podemos contagiar? A través de la boca. A ver, normalmente se habla de la carne picada, digamos, es más, se llama como el mal de la carne, y en realidad es mucho más que eso. Vos podés cambiar un pañal, salir del baño sin lavarte las manos o manipular alimento y no lavarte las manos y te podés contaminar. Ejemplo claro, en mi caso particular, fue Ciro se iba a un jardín maternal, con lo cual no comía ni carne ni verduras, y estimamos que en el cambio del pañal, o sea, alguna de las maestras que le cambió el pañal no se higienizó las manos, después le dio o la mamadera o el chupete, y a través de ese medio ingresó la bacteria a su cuerpo. Entonces puede ser por el consumo de la carne que esté mal cocida, por no haber lavado bien las frutas y las verduras, porque también está ahí la bacteria. Cuando los lácteos pierden la cadena de frío, hay una tendencia de que la bacteria surge ahí, de esa manera. Y la clásica contaminación cruzada, que es la que hacemos todos, absolutamente todos, y nosotros lo hemos hecho, que es manipular alimento crudo y después en el mismo lugar, sin limpiar los utensilios, el alimento cocido. Claro ejemplo de haces un asado, pusiste la carne arriba de una tabla, después la pusiste en la parrilla, cuando volviste a servir la comida, utilizaste lo mismo, sin lavarlo. Por eso lo ideal es tener una tabla en la cocina para manipular los alimentos crudos. Una vez utilizado eso, se deja para lavar y se agarra otra tabla para utilizar las verduras, las frutas y demás. Y lo mismo con las cuchillas, ¿verdad? O los tenedores. Cuchillo, tenedor y demás. Uno normalmente lo que hace es, no en este caso, ¿no? Pero bueno, la idea es concientizar que la bacteria nosotros y la enfermedad la tenemos todos los días al alcance de nuestras manos. Por eso es muy importante higienizarse las manos después de ir al baño, antes de comer y antes de manipular alimentos. Con los alimentos, con los vegetales, suele pasar también con el sistema de riego utilizado en estos vegetales. Entonces uno quizás está convencido de que esa verdura, esa lechuga, ese tomate está en impecable estado. A lo mejor uno no recuerda si la lavó y no importa, entonces no lo lava, no tienen ese hábito, y ahí aparece. Porque ¿con qué puede llegar a ser regada la verdura? Para que la gente entienda. Bueno, el principal reservorio de esta bacteria es el intestino de la vaca. ¿Qué es lo que ocurre? La vaca cuando defeca, queda la bacteria en la superficie, las napas se empiezan a contaminar,
Y muchas veces ocurre que cuando riegan las verduras, digamos, están tomando agua de esa napa que está contaminada. Y en otros casos, cuando utilizan cierto tipo de abono, digamos, ahí también se contamina. ¿Es suficiente el enjuagar la verdura con agua potable o recomiendan algún otro tipo de estrategia? Dos gotitas de lavandina. Ajá, sí o sí, ¿en cuánto? 2 gotitas creo que es en 10. Bien, Sí. bien. O sea, lo ideal es, obviamente, utilizar agua segura, la llamamos, que también, o sea, no siempre se da, y con un lavado, digamos, importante. Sí, y recomiendan también que las tablas no sean las de madera, sino las de ese plástico. Sí, porque el hecho de que la tabla sea de madera, cuando se agrieta, digamos, si después no se le hace un lavado profundo, puede quedar ¿Y cuánto tiempo sobrevive esa bacteria? ¿Tienen estudiado más o menos la sobrevida de la bacteria? Mira, muere a partir de los 70 grados. Sí, por eso es la insistencia en cocinar en la cocción, tanto. claro, Sí. exactamente. Pero en una mesada mal enjuagada, en una tabla, esta cuestión, ¿cuánto dura? Sí, no tengo en este momento exacto el periodo, pero es una bacteria que puede estar unos días. ¿Se elimina solo con agua y jabón? ¿Tan sencillo como eso? ¿O es mejor lavandina? Lavandina, detergente. Bien. Es importante. Federico, ¿cómo es el trabajo que hacen con tu señora cotidiano en la fundación, este laburo diario que hacen? Mira, la verdad que empezamos hace muy poquitito. Ciro falleció el 28 de julio del año pasado. Desde ese momento yo estaba totalmente seguro, pero totalmente seguro que había encontrado, digamos, el sentido de mi vida o lo que me continuaba. Para mí, para otro hijo, tengo otro hijo también, Benja. A partir de ese momento empezamos a hacer todos los trámites, todos los papeles, y recién en septiembre de este año salió la personería jurídica, digamos, y toda la parte de papelerío. Trabajamos sobre 4 puntos principales, que es, primero, difundir, que por eso van a ver mucho en las redes, que hay gente conocida, famosos, que nos acompañan en lo que es la difusión de la fundación, en lo que es difusión de esa manera. Después estamos trabajando con 2 equipos de investigación, parte de INTA Castelar y parte del CONICET, que están desarrollando una vacuna para aplicarle a las vacas, para bajar la contaminación que tiene, la contaminación de la bacteria dentro del reservorio, o sea, siendo la vaca el principal reservorio, o sea, bajarlo ahí antes del momento que llegue a la faena, al frigorífico, porque ahí es generalmente donde la carne se contamina. En la manipulación, en el frigorífico, cuando están faeneándolo, ahí es ahí es cuando se contamina la carne. Y por otro lado, el detectar rápidamente la enfermedad, se está trabajando sobre un kit de detección rápida. Y otro de los puntos que empezamos a partir de marzo es lo que es capacitaciones. Capacitaciones en los jardines maternales, capacitaciones en los colegios, en escuelas primarias. Y vamos a utilizar mucho a los cocineros, a los programas de cocina, para que esto se trate de transformarlo en algo habitual y en algo corriente. O sea, porque, insisto, es una enfermedad que se puede prevenir, es una enfermedad que tiene muchísimos casos. En la Argentina somos lamentablemente de los países que más Número casos 1. tiene. Sí, es muy... ¿Por Número qué eso? 1. ¿Tienen idea por la Número cantidad de 1. consumo de carne? ¿Será No, por qué? porque en Uruguay tiene un consumo parecido y no tiene... lamentablemente por controles. Por el control del alimento que uno consume en el país. Los controles son bajos, no son, tan estrictos como en otros países. Entonces, más la desinformación de la gente, que principalmente es eso porque, insisto, Ciro tenía 1 año y medio, no consumía carne y tuvo la enfermedad. Y hay muchísimos casos de esos. O sea, ahora a partir de la fundación recibimos un montón de casos donde yo lo tuve a los 5, a los 8. Entonces, el control es un punto importante. Federico, tal vez, hay mucha gente viéndonos que no con el mismo problema, no con lo mismo que le pasó a tu nene, sino con otro tipo de tragedia o con otra situación también tremenda está viendo. Y la verdad es que hace muy poquito que pasó lo que pasó con tu hijo, y te vemos, y la verdad es que es impresionante verte y escucharte con ese nivel de fortaleza, de resiliencia, de ir para adelante. ¿Qué se le puede decir a esa persona que por ahí nos está viendo y necesita un poco ese empuje? Mirá, yo creo que es algo muy particular y muy interno de cada uno. Yo durante mucho tiempo creí que tenía todo resuelto, hasta que en un momento de la vida me dio
sacudón y me dijo, pibe, no, la vida no es esto. Y gracias a Dios pude encontrar y transformar eso en, bueno, ok, ahora el sentido de mi vida o de nuestra vida es tratar de que no le vuelva a ocurrir a nadie, que es algo utópico, porque la enfermedad, pero por lo menos que... Tu granito de arena, de alguna que sea manera algo también. que va a ser más de lo que, de lo que estaba. Y con cosas muy chiquitas que uno puede avanzar, realmente, uno puede mejorar con cosas muy chiquititas. Con respecto a qué le puedo decir, yo no puedo decirle nada, yo puedo compartir mi vivencia. Yo estaba ese día que se lo estaban llevando de la habitación de la Trinidad de San Isidro, caminando por ese pasillo que lo caminé durante 14 días con la esperanza de poder salir, y dije, este pibe vino para hacer algo grande. Y bueno, y acá estamos. O sea, somos el instrumento, o lo identificamos de esa manera, y insisto, y es el sentido de la vida que hoy uno le puede dar, con el dolor de todos los días, con el dolor que uno antes bañaba a 2 chicos, ahora baña a 1, y con el... Pero bueno, convive con nosotros, está, y es lo que nos da la fuerza para levantarme todos los días a la mañana, porque podría haber tranquilamente tomado 2 caminos, o podríamos haber tomado junto con Vero, que era, o nos damos por vencido, o hacemos algo por los que quedan acá. Yo, desgraciadamente, las estadísticas, tengo el 100% de todo, porque ese síndrome, la bacteria cuando infecta, el 10% desarrolla el síndrome en sí. Bueno, yo acá estoy. El 3% o el 5% es mortal, ¿ok? Yo acá estoy. Con lo cual, para mí, gran parte de mi corazón, mitad, se fue. Me queda el otro, que es, bueno, trabajar para lo que me queda y para el resto de la gente también. Destaquemos además que afecta mayoritariamente, o sea, todos podemos tener, enfermarnos con esta bacteria, pero la parte más crítica se la llevan los nenes pequeños, lo más crítico de todos, hasta 5 años. Correcto. La mayor frecuencia es hasta los 5 años. Estos días en el mail de la Fundación me llegan chicos que tuvieron a los 10, a los 12. Está creciendo, tengo entendido. Sí. ¿Llegan a entender por qué? Sí. No, mismo lo de las zonas, hay en la zona sur, Sí. en Chubut, Sí. la incidencia es altísima. Mucho más que en otras zonas. Sí. Bueno, en Córdoba ahora hace poquitito salió un informe también que habían tenido un incremento interanual del 20%, con lo cual, digamos, es una enfermedad que está muy presente, falta que la pongamos sobre la mesa y que estemos atentos a eso, que sepamos, o sea, que sepamos que existe todo el tiempo. Sí, hay como varias patas en esto y siempre la más importante es la docencia. Estés donde estés, Federico de la Fundación, nosotros de este medio de comunicación, el consultorio del médico. En general los médicos no suelen poner este tema a la hora de enseñarte cómo llevar adelante la vida de ese nene cuando uno lo tiene en brazos. A mí no me lo explicó mi médico y lo amo con toda mi alma. Tiene que ver también con políticas de Estado. Ahí aparece el Estado que debe decir, señores, poner el tema en el tapete también tiene que ver con las campañas que eligen a la hora de divulgar. Sin duda. Mirá, y no hay. Fíjate que el ejemplo más claro que nosotros siempre vemos fue cuando fue la campaña del dengue. Claro. Cuando se hizo la campaña del dengue, donde incluía, hace varios años, donde incluía el lavado de manos y no la acumulación de agua contaminada y demás, bajaron muchísimo los casos. Claro, sí, sí. Cuando hace poquitito se empezó a plantear el Día Nacional, Internacional del Lavado de Manos, o sea, hace falta ese tipo de campañas para concientizar a la población que vos todos los días te puedes enfermar. Perdón, más de un chico por día se enferma, pero no nos enteramos. Claro, Son claro. 500 casos por año. 500 por año. 500 por año, también lo pueden tener adultos por una cuestión de fortaleza, tengo entendido yo. El adulto la pasa mucho menos peor, digamos, y es menos peligroso si se quiere, pero podés arrastrar falencias renales también, no te liberás de eso. Principal causa en chicos de trasplante y de insuficiencia renal crónica, que ese es otro, digamos, otro mundo donde los chicos su vida le cambia totalmente, donde tienen que pasar horas y horas de diálisis, digamos que es importante. Gracias, Federico, por tu trabajo, un cariño a tu familia y te felicito por el trabajo que están llevando adelante. Están saliendo en pantalla las diferentes maneras de contactarse, www.fundacionciro.org.ar, Facebook Fundación Ciro, Twitter @Fundación Ciro. Allí, supongo yo, tendrán instructivos, formas de colaborar, maneras de contactarlos a la hora de necesitar cualquier ayuda. Exacto. Gracias, un placer. Que tengan felicidades. Igualmente, Felices muchas fiestas. gracias.
Vamos ahora a charlar con Sofi de una temática que nos viene preocupando. En el día de ayer seguimos este tema. Por la tarde las novedades eran lamentablemente nuevamente dar noticias de otra brutal represión, en este caso ya con lesiones en la espalda de algún trabajador. Y a última hora, a eso de las 7 de la tarde, Triaca ingresaba al Ministerio de Trabajo esperando a los delegados de Cresta Roja, una avícola que viene en crisis hace más de un año, 16 meses, los trabajadores desesperados, intentando que de alguna manera alguien se haga cargo. Los hermanos Racic, los propietarios, han sido finalmente declarados de alguna manera afuera de la empresa. En fin, la empresa declarándose en quiebra, Sofi. Sí, ya la jueza había dado el término hasta ayer, se los estábamos contando, el tiempo que tenía la empresa para regularizar y si no iba a decretar la quiebra. Finalmente decretó la quiebra. El Ministerio de Trabajo le informó a los trabajadores que incluso hay 4 posibles compradores. Habrá que ver aquí el rol del Estado también para que quien sea que compre la compañía Cresta Roja lo haga, obviamente respetando las condiciones laborales de las 5.000 familias que dependen de esa compañía para poder seguir teniendo el puesto de trabajo. Estaban desesperados por eso los trabajadores, estaban muy angustiados por eso. Y porque la jueza además le ordena al Estado que se haga cargo de la situación de los trabajadores. Recordemos que previamente hubo un Estado, el gobierno anterior, que subsidió a la compañía y ese dinero la verdad es que la compañía se lo comió literalmente y dejó a los laburantes en la calle. Ahora lo que está exigiendo la justicia al Estado es que se haga cargo de los empleados mientras tanto, hasta que se venda la empresa. Por eso se incrementó el dinero del repro de 4.000 a 6.000 pesos para cada uno de los trabajadores. Eso es una especie de bono que van a tener los trabajadores a fin de año. Por mes. Ahora bien, y con esto cerramos la cuestión política. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, se hizo cargo de la orden de represión. No hay una orden judicial, aunque el gobierno lo ha dicho, no existió una orden judicial para reprimir, no hay un juez que haya ordenado la represión, fue el gobierno nacional el que lo decidió. Le preguntaron a Patricia Bullrich si lo había consultado con el presidente y dijo que no, que ella había sido la que tomó la decisión de generar lo que ustedes están viendo en imágenes a nuestras espaldas, de generar la represión. Fue un mensaje político de este gobierno. No se van a cortar más calles porque no lo vamos a permitir. Es claramente una postura del gobierno que ha asumido respecto de la protesta social. Momento ahora de destacar algún trabajador del día, en este caso científicos que vienen trabajando hace largo tiempo con el trigo. Ahí vemos la cara de uno de los líderes del equipo. Este proyecto es un paso importante para lograr la identificación del genoma completo del trigo, alimento que aporta casi 1/5 parte de las calorías totales de la población mundial. La investigación de cerca de 5.700 genes presentes en uno de los 21 cromosomas que componen el trigo se logró gracias a un trabajo internacional encabezado por científicos argentinos. El trabajo estuvo coordinado por el doctor Marcelo Helguera, investigador del INTA, y también colaboraron las doctoras Viviana Echenique del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, Gabriela Traquili del INTA y Norma Paniego del INTA y CONICET. El avance de esta investigación permite acelerar sensiblemente el tiempo de transferencia de conocimientos desde la investigación al mejoramiento y la generación de variedades de trigo que siembran los productores. La clave está en el descubrimiento de los genes vinculados con características agronómicas tales como la resistencia genética a enfermedades, el uso eficiente del agua y la transferencia de esta información al mejoramiento genético del alimento. Estos adelantos son importantes para la seguridad alimentaria mundial. Felicitaciones, hablábamos recién de la seguridad alimentaria, también está vinculado a este trabajo, que sea por el bien de todos. Felicitaciones. Nos despedimos sin pronóstico, te lo digo rapidísimo, no llueve, así que nada, mañana tenemos una linda Nochebuena, después tenemos una linda Navidad, igual mañana nos vemos acá, así que hasta mañana, ustedes también en el canal de los trabajadores. Adiós.